¿Cuál de las siguientes son ecuaciones paramétricas para toda la línea dada por y es igual a x menos 2? Elija todas las opciones que correspondan. Primero grafiquemos y es igual a x menos 2. Esta es una línea con una intersección vertical de dos negativos y una pendiente de uno positivo. Ya he trazado esa línea aquí. Nuevamente tenemos una intersección vertical de dos negativos y una pendiente de uno positivo. Las ecuaciones paramétricas para gráficos dados por ecuaciones rectangulares deben cumplir los siguientes requisitos. Las ecuaciones paramétricas deben satisfacer la ecuación rectangular. Para verificar esto, haremos una sustitución para x y veremos si la ecuación es verdadera, y 2. Debe haber un intervalo para t que produzca todos los valores de x y que sean posibles en la ecuación rectangular. Comencemos enumerando los posibles valores de c y para y es igual a x menos 2. Bueno, para cualquier ecuación lineal, el dominio y el rango serían todos números reales, así que sigamos y tomemos nota de eso. El dominio sería un intervalo de infinito negativo a infinito positivo y también lo haría el rango. Lo que significa que las posibles salidas para x y de las ecuaciones paramétricas no son números reales, que incluso si satisfacen la ecuación y es igual a x menos 2, no darían la gráfica de la línea completa. Entonces, primero tenemos x es igual a t, y es igual a t menos 2. Primero realicemos nuestra sustitución en y es igual a x menos 2, así que si sabemos que y es igual a x menos 2, sustituiremos t por x. Y menos 2 para y. Eso nos daría t menos 2 iguales t menos 2, lo cual siempre es cierto. Si restamos t en ambos lados, tendríamos 2 negativos igual a 2 negativos. Verificar estas ecuaciones paramétricas satisface la ecuación y es igual a x menos 2. Y también observe cómo tanto x de t como y de t son funciones lineales y, por lo tanto, sus posibles salidas o valores serían todos números reales y, por lo tanto, esta ecuación nos daría la gráfica de toda la línea. También verifiquemos esto gráficamente usando la calculadora. Ya he configurado algo de esto. Si presionamos la tecla de modo, ya estamos en modo paramétrico, presionamos y es igual, también he ingresado las ecuaciones paramétricas. Ahora, si presionamos OM6 para la ventana estándar, no vamos a obtener el gráfico de toda la línea. Presione la tecla de la ventana, observe cómo el intervalo para t solo va de 0 a 2pi. Cambiemos eso para pasar de 20 negativo a 20 positivo. Aunque realmente, el intervalo para t tendría que ser de infinito negativo a infinito positivo porque sabemos que la línea continúa para siempre. También cuadremos la ventana presionando SOM5 para z cuadrado. Observe ahora cómo las líneas se ven exactamente iguales. A continuación tenemos x es igual a t menos 12 y es igual a t, por lo que al realizar la sustitución, tendríamos t es igual a t menos 2 menos 2. Bueno, esto nunca es cierto. Si restamos t en ambos lados, tendríamos 0 igual a 4 negativo, lo que de nuevo nunca es cierto, así que debido a que las ecuaciones paramétricas no satisfacen y es igual a x menos 2, obviamente no nos daría la gráfica de la línea dada. Luego tenemos x de t es igual a t menos 2, y de t es igual a t menos 4, realizando sustitución. Tendríamos t menos 4 es igual a t menos 2. Menos 2, así que si restamos t en ambos lados, tendríamos 4 negativos 4 iguales a 4 negativos, lo que siempre es cierto, por lo que las ecuaciones paramétricas satisfacen la ecuación. Observe que tanto x de t como y de t son funciones lineales y, por lo tanto, las posibles salidas serían todos números reales, lo que significa que estas ecuaciones nos darían la gráfica de toda la línea. Volviendo a la calculadora, presionemos y es igual y bajemos al segundo conjunto de ecuaciones paramétricas, que nos dará un gráfico rojo, e ingrese x de t es igual a t menos 2. Enter, y de t es igual a t menos 4. Ahora, al verificar estos gráficos, debemos tener cuidado. Solo porque la calculadora no nos da un gráfico de toda la línea sobre la pantalla. Eso puede ser solo porque aumentamos el intervalo para t, así que adelante y presione el gráfico, ahí está la línea original. Observe cómo obtenemos la misma línea usando estas ecuaciones paramétricas. Luego tenemos x es igual a t al cuadrado y es igual a t al cuadrado menos 2. Ahora aquí vamos a tener un problema porque ambas son funciones cuadráticas. Aviso, x nunca va a ser negativo porque estamos cuadrando t, entonces x siempre será mayor o igual a 0, y debido a que y es igual a t al cuadrado menos 2, y siempre será mayor o igual a 2 negativos, lo que significa x e y, no van a tomar los valores de todos los números reales y, por lo tanto, incluso si satisfacen la ecuación, no nos darían la gráfica de toda la línea.
Avancemos y demostremos la sustitución. Si x es igual a t al cuadrado e, y es igual a t al cuadrado menos 2, tendríamos t al cuadrado menos 2 es igual a t al cuadrado menos 2, que siempre son iguales si restamos t al cuadrado en ambos lados. Esto siempre es cierto, por lo que satisfacen la ecuación, pero nuevamente, si miramos la gráfica, no vamos a obtener el gráfico de toda la línea, así que presione y es igual, borre el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas, x es igual a t al cuadrado. Y es igual a t al cuadrado menos 2. Presione el gráfico, observe cómo la línea roja es solo cuando x es mayor o igual que 0 y es mayor o igual que 2 negativos en esta parte de la línea, por lo que no vamos para verificar estas ecuaciones paramétricas porque no obtenemos un gráfico de toda la línea. A continuación tenemos x es igual a t más 2, y es igual a t, por lo que realizar la sustitución tendríamos t es igual a x es t más 2. Entonces menos 2, así que simplificando, obtenemos t es igual a t, si restamos t en ambos lados, obtenemos 0 es igual a 0, lo cual siempre es cierto. Nuevamente, tanto x de t como y de t son funciones lineales. Entonces el conjunto de todas las salidas posibles serían todos los números reales para x e y por lo tanto nos darían la gráfica de toda la línea. No verificaremos esto gráficamente. Luego tenemos x es igual a coseno t, y es igual a coseno t menos 2, y aquí vamos a tener un problema nuevamente porque sabemos que el coseno solo toma los valores de 1 negativo a 1 positivo. Y por lo tanto, x y t no tomarán los valores de todos los números reales, por lo que incluso si satisfacen la ecuación, no obtendremos el gráfico de la línea completa. Vamos a seguir y mostrar la sustitución. Entonces si es igual a coseno t menos 2, es igual a x es igual a coseno t, obtenemos menos 2. Restando coseno t en ambos lados, tenemos 2 negativos igual a 2 negativos, lo que siempre es cierto, por lo que satisfacen la ecuación, pero no nos darán una gráfica de toda la línea. Avancemos y borremos el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. X es igual a coseno t, y es igual a coseno t menos 2. Y equals cosine t minus 2. Presione el gráfico, solo vamos a obtener una pequeña parte de la línea, que vemos aquí. Así que no vamos a verificar estas ecuaciones paramétricas. Luego tenemos x es igual a la tangente t, y es igual a la tangente t menos 2. La salida de la función tangente es de infinito negativo a infinito positivo, por lo que x e y tomarán los valores de todos los números reales, entonces esa parte es buena. Veamos si satisface la ecuación, entonces y es igual a la tangente t menos 2. X es igual a la tangente t, entonces tenemos menos 2. Esto siempre será cierto si restamos la tangente t en ambos lados. Negativo 2 siempre es igual a negativo 2, así que esto nos dará el gráfico de la línea completa, pero nuevamente, verifiquemos esto en la calculadora, entonces presionemos y es igual, borremos nuevamente el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas, y luego ingresaremos x es igual a la tangente t, y es igual a la tangente t menos 2. Gráfico y la recta. Y aquí hay una línea por las ecuaciones paramétricas que involucran tangente. Observe cómo no muestra esta parte de la línea aquí. Eso no significa que no vamos a obtener el gráfico de toda la línea. Recuerda aquí, t es un ángulo, tratemos de aumentar el intervalo para t. Si presionamos Window, cambiemos de min y Tmax para pasar de 40 negativo a 40 positivo. Esto es algo de lo que debemos tener cuidado al verificar esto gráficamente. Observe cómo ahora obtenemos una gráfica de más líneas, por lo que si dejamos que te sean todos los números reales, nuevamente, esto nos daría la gráfica de la línea completa dada por y es igual a x menos 2. Y luego finalmente tenemos x es igual a t al cubo, y es igual a t al cubo menos 2. Esta es una función cúbica, por lo que las salidas para x e y serán todos números reales. Si realizamos la sustitución, y es igual a t al cubo menos 2, x es igual a t al cubo, todavía tenemos menos 2. Observe cómo restamos t en cubos en ambos lados. Esto siempre es cierto, por lo que representarán gráficamente toda la línea, verificando esto en la calculadora.
Borre el segundo conjunto de ecuaciones y tenemos t cubicado, enter it cubicado menos 2. and t cubed minus 2. Entonces flecha blanca, entonces menos 2. Grafica esta línea original y aquí hay una línea. Dado por las nuevas ecuaciones paramétricas. Observe cómo coinciden. Espero que hayas encontrado esto útil.